Vamos a ocuparnos en la palabra del Señor en esta hora, Mateo capítulo 6. Sabemos que nos hemos detenido a meditar en el significado de esa oración que Jesús le enseñó a sus discípulos, la oración del Padre Nuestro. Una oración que no es para repetir, no, es una oración que debemos saber cuál es el sentido y el propósito para mirar los principios espirituales que trae esa oración y ponerlos en práctica. Vamos a mirar en el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuál es la cuarta súplica en la oración del Padre Nuestro? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Que es una oración para quienes tenemos un vínculo con Dios. Padre Nuestro, no es para todo el mundo, es para los hijos, es para todos los que han creído en el Hijo de Dios, para quienes hemos recibido su señorío, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les ha dado el derecho o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Para ellos es esta oración. Si usted no lo ha hecho todavía, hágalo, para que pueda hacer esta oración con confianza. Padre nuestro que estás en el cielo está indicando la soberanía de Él, que Él es el que toma las decisiones. La Biblia dice que Dios puso en el cielo su trono y que su reino domina sobre todo. Eso indica soberanía. Yo voy a la oración sabiendo que Él es soberano, toma las decisiones, y que yo no oro para cambiar la voluntad de Dios, sino que yo oro para alinearme con la voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él es digno de toda adoración, de toda gloria, de toda honra. Usted y yo fuimos creados única y exclusivamente para la gloria de Él. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Usted no fue creado para otra cosa, sino para traerle gloria a Dios. Venga tu reino. Es el propósito principal de Dios desde la creación, implantar su reino. Y ha sido la constante. Fue el mensaje de Jesús. La Biblia dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creen en el Evangelio. Eso predicó Jesús, y Juan el Bautista hizo lo mismo. Los apóstoles predicaron el reino. El reino implica sometimiento. El reino implica que haya un rey, un señor, un amo, y que usted y yo como súbditos de ese reino nos sometamos a su voluntad. Por eso dice, sea hecha tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Quiere decir que nuestra voluntad va a estar sometida a la voluntad de Él, porque la voluntad nuestra está permeada por el pecado y la inclinación nuestra es de continuo al mal. Pero si hacemos la voluntad de Él, la Biblia dice que la voluntad de Él es agradable y perfecta. Ahora pasamos a la cuarta súplica, el pan nuestro de cada día. La versión Dios habla hoy dice, danos hoy el pan que necesitamos. La Nueva Versión Internacional dice, danos hoy nuestro pan cotidiano, pero el sentido es el mismo. Una declaración de fe dice, dígnate de proveernos de todo lo que es necesario para el cuerpo, a fin de que por ello, oído a esto, reconozcamos que tú eres la única fuente de todo bien, y que ni nuestras necesidades, ni nuestro trabajo, e incluso los bienes que tú nos concedes, nos aprovechan, antes nos dañan sin tu bendición. Si Dios nos diera todo eso sin la bendición de Él, eso nos traería dolores, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Hermanos, Dios, quien no solo es nuestro Padre, y no solamente es nuestro Padre, sino también nuestro Señor y nuestro Rey, es también quien en su omnipotente misericordia suple nuestras necesidades. Nosotros tenemos que tener en cuenta eso, que Él no solamente es nuestro Padre, Rey y Señor, sino que también es nuestro sustentador, nuestro proveedor. Desde el principio, en las Escrituras,
Dios ha mostrado el sustento y la provisión, y lo hizo a través de su ordenanza en la creación. Nuestro sustento está dado por diseño de creación. Cuando Dios hizo todo, Él tuvo en cuenta nuestro sustento, nuestro sostenimiento. Allí en Génesis 1:29 la Biblia dice: y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Quiere decir que el sostenimiento y el mantenimiento nuestro está garantizado por creación. Pero también nuestro sustento está confirmado por promesas de pacto. Cuando Dios hizo el pacto con Noé, le dijo estas palabras, Génesis 8:22: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la tierra no dejará de producir. Y hasta hoy Dios ha cumplido. Quiere decir que nuestro sustento está dado por creación, pero también está dado por confirmación, por promesa de pacto. Y hasta hoy Dios nos ha cumplido. Hasta hoy ese limón que está afuera produce limones. Hasta hoy los árboles producen el maíz, el frijol y todo lo que la tierra produce, que Dios en su poder, en su soberanía y como creador le ha dado la orden a la tierra para que produzca. Cuidado con el panteísmo, que terminan adorando la creación antes que al creador. Pero vemos, hermanos, en estos versículos que el propósito más relevante de este texto hoy y de esta oración es de llevarnos a nosotros a reconocer a Dios como nuestro sustento, como nuestro proveedor, y vernos a nosotros mismos como seres totalmente dependientes de un creador y de un proveedor. Más que estar pidiendo un sustento, es que detrás de eso hay algo con mucho sentido, y es que usted y yo podamos levantar nuestra mirada y reconocer que nosotros somos seres totalmente dependientes y que Él es totalmente el sustentador y el proveedor de todas las cosas. El pan, a lo largo de las Escrituras, ha simbolizado el sustento para la vida. Cuando Adán pecó, la palabra cita allí en Génesis 3:19 que el Señor le dijo: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Mientras tengas vida, vas a trabajar. ¿Por qué? Por el pan. El trabajo no es un castigo. Dios le dijo al hombre que trabajara desde el principio del momento en que lo crea. Pero a causa del pecado vino el dolor en el trabajo. Dice: con el sudor de tu frente ganarás el pan y volverás a la tierra de donde fuiste tomado. Ese alimento, la Biblia lo registra como algo necesario para el sustento del hombre. En el Salmo capítulo 104 nos muestra claramente en el verso 14 y 15 que Dios es el que le da la orden a la tierra para que produzca. Mire la escritura en el Salmo capítulo 104, hablando del sustento, hablando del alimento que Dios ordena a la tierra para que produzca. El verso 14 y el verso 15 dice la escritura: Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida de el hombre. ¿Quién le da la orden a la tierra para que produzca el pan? Él. No es usted, no es el hombre con su maquinaria y sus fertilizantes. No. Él debe hacer ese trabajo porque debe trabajar para hacerlo, pero Dios finalmente es el que le da la orden a esa semilla para que produzca el sustento y el pan para los seres humanos. Lastimosamente,
El hombre ha tergiversado eso y ha hecho del alimento, incluso del sustento que Dios le da, ha hecho un Dios. Ha hecho un Dios. Hay registros bíblicos de cómo los hombres en su pecado han tergiversado eso. Porque el pecado en el hombre tergiversa absolutamente todo. Y han tomado el sustento y el alimento más que una fuente o un elemento de gratitud y de reconocimiento del sustento de parte de Dios, sino que lo han tomado como un elemento de placer desenfrenado para, a través de ellos, suplir sus propios deseos pecaminosos y sus ambiciones y sus placeres, a tal punto que llegaron a decir: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Un pensamiento hedonista de los antiguos griegos y romanos, quienes mezclaron el alimento, el pan y el vino y el sustento en sus bacanales, en sus lascivias y en su pecado, y en medio de eso el sustento que Dios proveyó para su sostenimiento y para mostrarles su divina providencia terminó siendo ¿qué? Dañado por el pecado. Y eso decían los antiguos hedonistas, epicúreos y todos los antiguos: comamos y bebamos porque mañana moriremos, desconociendo con eso que todos nosotros debemos dar cuenta un día ante la presencia de Dios. Y han dañado absolutamente todo el sentido del sustento. Mediante un milagro citado en el Antiguo Testamento, Dios ilustra cuál es el propósito correcto del creyente frente al sustento diario. ¿Cuál debe ser nuestra posición correcta frente al sustento? Ya que el pecado ha tergiversado el sustento y han hecho de él mil cosas, ¿cuál debe ser la posición correcta frente a ello? En el libro de Deuteronomios, váyase allá al capítulo 8, Moisés está citando este texto para recordarle a la nueva generación que va a entrar a la tierra prometida algo de lo cual ellos deben que guardarse. Hay un episodio que él les va a referir que está en Éxodo capítulo 16, cuando Dios permitió que el pueblo saliera de Egipto y ya estando en la tierra, en el desierto, ellos tuvieran hambre y estuvieran allí sometidos a la inclemencia del clima y fueran por el desierto, y Dios les iba a mostrar a ellos allí en medio de esa experiencia que duró 40 años, que Él sería su sustentador, su cuidador, y que ellos dependerían 100% de Él. Usted conoce la historia en Éxodo 16, cuando el Señor les envía ¿qué? Maná, pan del cielo, para que ellos comieran, porque antes ellos habían murmurado contra Dios y le habían dicho: nos sacaste de Egipto para matarnos de hambre en el desierto, le dijeron a Dios. 40 años el Señor los alimentó con maná. El maná caía muy temprano, antes de que el sol saliera, porque al salir el sol, ese alimento quedaba deshecho, el sol lo derretía, mostrando con eso la prontitud, mostrando con eso la diligencia que debían madrugar para recoger el maná. Aquel que no madrugaba, cuando salía ya el maná se había derretido. Es decir, los perezosos y negligentes se quedaban sin comida ese día. Pero también les indicó que no debían recoger más de lo necesario y que no debían guardar para el día siguiente, porque el que guardara para el día siguiente lo que había guardado se le convertiría en gusanos. Esto librándolos ¿de qué? De la avaricia, de guardar más de lo necesario. Entonces cada día Dios los alimentaría con la porción necesaria. Pero el sexto día debían recoger doble, porque el séptimo día no debían recoger, y algunos osadamente salieron el séptimo día a buscar maná y no encontraron, mostrando con eso su desobediencia y su ambición. Debían recoger doble el día sexto para que al día séptimo no salieran, y se cumplió la palabra. El día séptimo el alimento que habían guardado no se volvió gusanos. ¿Qué lección le quería mostrar el Señor a su pueblo a través de esa experiencia que tuvieron? Váyase al libro de Deuteronomios capítulo 8, el versículo 1.
Hermanos, Dios eligió sustentar a su pueblo en el desierto por medio de algo, un alimento que ellos nunca habían visto, nunca lo habían conocido. Ellos nunca habían visto el maná. Y Dios elige sustentar a su pueblo en el desierto por medio de algo que ellos no conocían, mediante una milagrosa provisión. Y ese pan que Él les da tiene un propósito: humillar a ese pueblo y desafiar su autosuficiencia, y demostrarles a ellos que en medio del desierto, sin sembrar ni arar, Dios tendría la capacidad de alimentarlos todos los días sin faltar el alimento un solo día a su tiempo. Verso 1 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Usted puede creer que Dios está utilizando el recurso, el medio que nos da a nosotros muchas veces para probar lo que usted tiene en el corazón, para en el fondo conocer cuál es su intención de las cosas. Y dice el versículo: para afligirte y para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Versículo 3: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué? Es una declaración de propósito: para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Para qué hizo Dios todo eso? ¿Para qué los llevó al desierto? ¿Para qué hizo que tuvieran hambre? ¿Para qué los afligió? ¿Para qué hizo que del cielo cayera maná abundante? Él quería probar qué era lo que había en su corazón y probar su obediencia a través de ese sustento, a través de ese pan. Los afligió y les dio ese maná para conocer en el fondo lo que había en su corazón. Dios utilizando incluso el sustento y el recurso diario para saber qué es lo que hay en su corazón. Cuando usted recibe esa quincena, ese salario, cuando usted coloca ese alimento sobre la mesa, cuando usted lleva allí a su bodega los alimentos, porque fruto del trabajo usted pudo ganar y comprar y luego llevar allí, Dios está mirando qué es lo que hay en su corazón, con qué actitud hace usted eso y cuál es el espíritu con que usted hace eso, incluso con lo que nosotros comemos a diario. El Señor Jesús vivió también esa experiencia en su humanidad de carne. En Mateo capítulo 4, el verso 3, Jesús citó las mismas palabras frente al tentador en el desierto, estando en la misma circunstancia, estando en la misma situación física en el desierto. La Escritura dice que vino el tentador a tentarle. Note usted que el Señor está representando aquí de cierta manera a ese Israel que estuvo en el desierto, sustentado por pan del cielo, y que en medio de esa hambre que ellos tuvieron, su corazón perverso murmuró contra Dios. Pero ahora vemos aquí a Jesús en el desierto también, después de 40 días y 40 noches de ayuno. Obviamente tuvo hambre, y en el capítulo 4, en el versículo 3, dice que vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en ¿qué? En pan. Tú tienes el poder para hacerlo, tú tienes la forma de hacerlo, tú eres creador, tú puedes hacerlo, hazlo.
Y el Señor le respondió en el versículo 4, el Señor le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Israel fracasó en el desierto habiendo murmurado contra Dios cuando sintieron hambre. Pero ahora Jesús, que es el hombre perfecto, nuestro representante ante Dios, ¿qué va a hacer? Se va a dejar tentar por el diablo, va a utilizar sus recursos, sus métodos, su poder para hacer de esas piedras panes. Yo le hago una pregunta en esta mañana, ¿pudo hacerlo? ¿Tenía la capacidad de hacerlo? Claro que podía. Convirtió el agua en vino, multiplicó los panes y los peces a una multitud de más de 5,000 personas. Pero en ese momento fue tentado por el enemigo para que él desconociera que Dios es el sustentador y el proveedor de todo. La misma tentación que vivió Jesús, la vivimos usted y yo todos los días en nuestra cotidianidad. Cuando trabajamos, cuando laboramos, cuando producimos, cuando hacemos negocios, cuando recibimos un salario, recibimos un recurso. Cuando podemos tener el sustento, tenemos en nuestro corazón esas dos opciones. O decir, mi poder me ha dado esto, mi capacidad, mi estrategia, mis negocios, mis trabajadores, porque yo soy muy hábil y muy diestro. O usted puede decir, Él es mi sustentador, Él es el que me provee, Él es el que me abre puertas, Él es el que nos sustenta y el que nos cuida, Él es el que hace producir todas las cosas. Así que, hermanos, el tentador sigue acechando la vida de los hombres y de los creyentes para que confiemos en nuestra capacidad y no en el sustento. Este versículo es perfectamente aplicable a las circunstancias que Jesús vivió en el desierto y una buena respuesta a la tentación que debemos darle a Satanás. Escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo obedezco a Dios y en obediencia a Dios, Él me provee los recursos. Nosotros debemos entender, hermanos, en esta mañana, cuando oramos a Dios, pidiéndole a Él en nuestra dependencia que nos provea las cosas necesarias para nosotros hacer la labor y cumplir su propósito. Nosotros debemos perfectamente decirle al Señor que la palabra de Dios es la fuente más importante para nosotros. Y nosotros debemos pedirle a Dios y reconocer y entender que no son las cosas que Dios nos da las que nos sustentan. Escuche esto, que no son las cosas que Dios nos da las que nos sustentan, sino que es Dios quien nos sustenta a través de las cosas. Repito, no son las cosas que Dios nos da las que nos sustentan, sino que es Dios quien nos sustenta a través de las cosas. Porque nosotros tenemos una tendencia idolátrica a adorar las cosas, pero no son las cosas por las que Dios, a través de las cuales Dios nos sustenta, las que nos sostienen a nosotros. Es el que está detrás de esas cosas el que nos sustenta a nosotros. No es el pan, no es alimento, no es la carne, no es lo que Dios nos provee lo que en realidad nos sustenta. Es el que está detrás de las cosas, que la Biblia llama el sustentador de todo. En Hebreos capítulo 1, el versículo 3, léalo conmigo por favor. Muestra claramente quién es el que sustenta. No es el pan, la carne, no son los cereales que tú te comes en la mañana. No. Esos son los medios que Dios utiliza. Pero en el fondo, el que nos sustenta es el que está detrás de esas cosas. Es el dador de esas cosas. Hebreos capítulo 1, el verso 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Yo le pregunto, ¿quién lo sustenta a usted? ¿El cereal que se come en la mañana? ¿Con la leche? ¿Con la miel?
o el que la Biblia dice que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Colosenses 1, 16 y 17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, ¿qué pasa? Subsisten. ¿Sabe por qué está usted respirando en este momento ahí, sentado, escuchándome en esta mañana? Porque hay un ser invisible, todopoderoso, omnipotente, que lo está sosteniendo a usted ahí y está permitiendo que el hálito de vida entre por sus narices, llene sus pulmones y usted pueda estar ahí con vida, respirando. Él es el que sustenta todas las cosas, absolutamente todas las cosas. Así que cuando usted y yo oramos el pan nuestro de cada día, más que estar orando por una provisión, por un alimento, por un cereal, que Dios le dé a usted el alimento, es que esa oración lo lleve a usted a reconocer que detrás de ese alimento hay un sustento y un sustentador de todas las cosas. Alguien decía, como lo intrincado de un reloj artesanal, cada detalle del universo fue hecho por Él, por Cristo. Desde la inmensidad del sistema solar hasta la singularidad de nuestras huellas dactilares, absolutamente todo fue creado por Él. Pero más que el creador, Jesucristo, como el resorte espiral de un reloj, es vital para que la creación funcione y fructifique. Si Él solo hubiera creado, pero no hubiera sustentado, esta creación no duraría. Pero Él no solamente crea, Él sustenta y la cuida. Constantemente su presencia sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, lo cual mantiene unido en su asombrosa perplejidad absolutamente todo. Hermano, mientras disfrutas hoy de la belleza de la creación, recuerda que todas las cosas en Él subsisten y son mantenidas, como dice Colosenses 1:17, y que con un corazón gozoso alabes al Señor por su provisión constante a nuestro favor. Recuerda eso, que no es tu habilidad, tu negocio, tus trabajadores y tu capacidad, tu chequera o tu cuenta bancaria el que te sustenta, tu pan, tu miel, tus cereales, tus vitaminas y todo lo que consumes. No es eso. Es que detrás de eso hay un ser que sustenta todo, que con la palabra de su poder Él sustenta absolutamente todo. Así que cuidémonos de no perder el enfoque, no sea que terminemos alabando el sustento y no al sustentador. Hoy esta sociedad alaba las cosas materiales y viven en pro de la comida. No sé si se ha visto gente que vive para comer y alimenta sus placeres para comer y arman todo un festín alrededor de la comida. Hermano, la comida no es mala, pero si la comida y el sustento se convierten ya en nuestro Dios y esa persona se acerca al sustento y al alimento como si el mundo se fuera a acabar hoy, como si no hubiera vida eterna ni eternidad, que está cometiendo un pecado. Pero la comida y el sustento y el alimento y todo lo que Dios nos provee, incluso el techo, la ropa y absolutamente todo, tendrán que estar encauzados, tendrán que estar enfocados para reconocer que no son las cosas, no es el sustento lo que nosotros debemos alabar, sino que debemos alabar al dador del sustento, que es el sustentador, el dueño de todas las cosas. Nosotros tenemos que tener el enfoque correcto, no el enfoque que tiene esta sociedad. Tenemos que tener el enfoque correcto. Y el enfoque correcto del sustento que Dios nos da nos libra del afán y de la ansiedad. Hoy vivimos en una sociedad afanada y turbada y ansiosa e insatisfecha por lo que Dios les da. Mira allí más adelante en Mateo capítulo 6, esto hace parte del contexto de este texto. En el versículo 25 del capítulo
6. Claramente en esta misma línea del texto y precisamente hablando del sustento, el Señor les alerta a los miembros del reino de los cielos, a nosotros, a sus seguidores, a sus hijos, que debemos cuidarnos de la ansiedad y del afán. ¿De qué te libra a ti el saber que no son las cosas, sino que es el sustentador de todo el que te mantiene? Te libra de la ansiedad y del afán de esta vida. Cuando alguien tiene su enfoque mal ubicado, va a entrar en ansiedad, va a entrar en el afán. No, es que si no hago esto, entonces si no produzco. Claro, usted tiene que producir, pero recuerde que usted no va a producir porque es que usted sea muy hábil. No, usted va a producir porque hay un ser detrás de usted que lo va a sustentar y le da las fuerzas para que vaya a trabajar. Ahí es cuando el trabajo, el dinero y los afanes de esta vida toman la posición de Dios y terminan siendo el Dios suyo. Y es el enfoque equivocado. En el capítulo 6, en el versículo 25, entonces nos muestra el enfoque que debemos tener nosotros. Por tanto os digo, ese por tanto está haciendo memoria de lo anteriormente dicho. Por tanto os digo, no os ¿qué? Afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las mantiene. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pregunto en esta mañana, ¿sabrá Él? ¿Sabrá o no sabrá? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. Cuando tú tienes el enfoque correcto, no caes en el afán, en la ansiedad y en la preocupación. Es la misma palabra aquí que se utiliza cuando Jesús llegó a la casa de Marta y María. ¿Cómo estaba Marta cuando Jesús llegó a la casa de esta familia? Estaba afanada y turbada. No, es que yo tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Y eso no está mal. Lo que pasa es que cada cosa tiene su tiempo y tiene su lugar. El maestro estaba ahí y era el momento de sentarse a los pies del maestro a escucharlo. María lo hizo, Marta no. Y Jesús le dice las mismas palabras, utiliza la misma palabra para decirle que estaba afanada y turbada. Marta, Marta, estás afanada y turbada. Tu hermana María ha escogido la mejor parte, la que no le será ¿qué? Quitada. Es la misma palabra que el apóstol Pablo utiliza en Filipenses 4:6. Por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de vuestro Dios, en oración y ruego, con acciones de ¿qué? De gracias. Mi Dios les suplirá a ustedes todo lo que les falte, conforme a sus riquezas en gloria. Hermano, en estos textos que acabamos de leer, hay 5 preguntas que usted y yo debemos hacernos cuando sintamos que estamos cayendo en la ansiedad, el afán y la turbación de las cosas materiales, y se nos esté olvidando que hay un proveedor por encima de la provisión. Hágase esta pregunta:
Esas preguntas están en el mismo texto. Primera pregunta: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Usted qué dice? Hágase esa pregunta. Hágase esa pregunta. Cuando usted diga, oiga, ¿será que Dios me va a dejar aquí? ¿Me va a dejar? ¿Será que vamos a aguantar hambre? ¿Será que esto se va a poner tan complicado que Dios no va a ser capaz de sostenernos? Entonces el texto nos dice y el Señor nos dice, háganse esta pregunta y con base en esta pregunta respóndanse ustedes mismos. ¿No es la vida más que el alimento? ¿Usted qué dice? ¿Es el alimento más que la vida o la vida más que el alimento? ¿Qué vale más, su vida o ese plato que usted tiene ahí? Entonces, ¿por qué duda? Si la vida suya está en las manos de Él. La segunda pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas, que las aves del campo, las cuales no siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros? Y vuestro Padre Celestial las mantiene. Cuando usted y yo estamos confundidos, ansiosos y preocupados, hágase esa pregunta: ¿vale usted más que un pajarillo o un pajarillo vale más que usted? Hágase esa pregunta: ¿qué vale más? ¿Un pájaro de esos o usted? Y entonces cuando usted se sienta sobresaltado, diga, ¿qué vale más? Pues yo soy hijo de Dios. Y ahí tiene la respuesta. Tercera pregunta: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Usted puede alargar un día a su vida? ¿Usted podrá alargarle un día más después de que Dios determine que usted debe morir en X día a X hora? ¿Usted podrá alargar la vida? ¿Un día podrá hacerlo? No, pastor, es que yo hago ejercicio y tomo vitaminas y tengo un rejuvenecedor. Puedes tomarte los que quieras, pero Dios dice, es este día, a esta hora y te vas. Tú no puedes alargar ni un día a tu vida. Incapacidad. Respuesta: Dios tiene el control. Cuarta pregunta: ¿y si la hierba del campo que hoy es y mañana no es, y que es quemada en el horno, el Señor la sustenta y la cuida y la viste, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Si Dios viste el campo y la hierba y las flores y los lirios y las rosas y las viste y las pone tan hermosas, una hierba que nace en la mañana, crece en la tarde y en la noche ya no existe y Dios la sustenta. Yo le pregunto a usted, ¿usted vale más que esa flor o esa flor vale más que usted? Y Dios la viste y la sustenta. ¿No lo hará con usted y conmigo? ¿No lo hará con nosotros? Entonces, ¿por qué se afanan? ¿Por qué se turben? ¿Por qué están ansiosos, medrosos? ¿Por qué creen que nuestro Padre Celestial, quien ha prometido sustentarnos, tiene el poder para hacerlo? ¿Hombres de qué? De poca fe. Hermanos, quiero decirte, Dios ha prometido sustentarnos. Lea Romanos 8:32. La pregunta que usted debe hacerse cuando sienta que Dios lo va a soltar. Lea el versículo 32 de Romanos 8. Dice el texto: el que no escatimó ni a quién, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Hágase esta pregunta: ¿cómo no nos dará también con Él qué cosa? Todas las cosas. ¿No será que si le entregó a su Hijo unigénito, lo más valioso, lo más preciado, no le dará a usted la salida para que le dé a usted el sustento y lo cuide? ¿Ese vestido o ese alimento que necesita? ¿O la forma para que usted pueda tener lo necesario? Filipenses capítulo 4, el versículo 19. Cuando usted y yo venga a nuestra mente esa pregunta, esa turbación, ese temor, ese afán, dice Filipenses 4:19, usted debe ir a la palabra de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Qué necesita? Para lo necesario.
Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Un último texto en 1 de Pedro 5:7, dice el texto: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Esto es un tema de fe, de confianza. ¿En qué? En el sustentador. Versículo 7, echando toda vuestra ansiedad. ¿Por qué dice echando toda vuestra ansiedad? Porque lo primero que nosotros hacemos frente a la dificultad o las situaciones que involucran cosas materiales es caer ¿en qué? En la ansiedad, en el desespero. Pero aquí dice: echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado ¿de quién? De vosotros. Aquí entonces, después de resolver esas 4 o 5 preguntas, el Señor finalmente nos va a dar 3 máximas para que estemos ubicados y enfocados en lo correcto. Vuelva allí a Mateo capítulo 6. Primer principio: vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Ese es el primer principio. Ese es el primer principio para yo inmediatamente echar toda mi ansiedad sobre Él. Usted tiene que preguntarse: ¿sabe Dios cuál es mi necesidad? Si la respuesta es sí, descanse en el Señor. Vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, de todas estas cosas. Aplique ese principio y descanse. Segundo principio, verso 33: busque primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, ¿qué cosa? Le serán añadidas. Pregunto, ¿qué está buscando usted hoy primero? ¿Qué está buscando usted primero hoy? No, primero el trabajo. Eso sí. Claro, pastor, ¿cómo se le ocurre? Pero ¿qué dice la Escritura? Busquen primero el reino. En otras palabras, busquen primero la salvación. Está hablando aquí de salvación. Busquen primero eso, denle en el primer lugar a eso, enfóquense en eso, y Dios se encargará de qué, y las demás cosas le serán ¿qué? Añadidas. Y último principio, verso 34 del capítulo 6: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bástele a cada día su propio mal. Después de responder esas preguntas que hicimos, plantees esas 3 máximas o principios poderosos. Mi Padre Celestial sabe lo que yo tengo necesidad. ¿Sabe? ¿Sí? ¿Está seguro? Confíe. ¿Está usted buscando el reino de Dios y su justicia primero antes que cualquier cosa, y le está dando la prioridad a Dios antes que a otras cosas, y está buscando el reino de Dios usted primero antes que lo otro? ¿Usted lo está haciendo? Entonces descanse en el Señor, que Él se va a encargar de las añadiduras. Y finalmente, en la última parte dice: no se afane por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Yo les hago una pregunta en este momento. ¿Ustedes saben hoy qué va a pasar a las 6 de la tarde? ¿Saben qué va a pasar? Por aquí alguien sabe. ¿Alguien sabe qué va a pasar a las 6 de la tarde hoy? ¿No? Yo tampoco. Entonces usted no se estrese, no se llene de ansias, no se llene de afanes pensando qué va a pasar mañana. Es que mañana. Y con eso no estoy llevándolos a la irresponsabilidad para que no hagan una agenda de trabajo, no, pero su confianza debe estar puesta en que mañana Dios, su sustentador, estará ahí también. ¿Para qué? Para sostenerlo y decirle: aquí está lo tuyo. Si usted y yo confiamos en Él. Por eso debes orar con esa oración de confianza en el sustento y en el sustentador de todas las cosas, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, danos hoy el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. ¿Hoy te cumplió? Te va a seguir cumpliendo.
totalmente seguros, te va a cumplir y te va a proveer lo necesario para que tú y yo cumplamos el propósito que Él tiene con nosotros para nuestra vida. Estemos en pie en esta mañana, tengan la bondad. Pastor, bajó el dólar, subió, ¿qué vamos a hacer? Mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Tu vida está en las manos de Él. No caerá de tu cabeza ni un cabello si Él no lo determina. Y así vengan cosas adversas, difíciles, momentos turbios, en donde tú no ves salida, Él está en control. Y tú vas a estar tranquilo, reposando en Él, echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él sabe tener cuidado de ti. Y ten presente que si Él entregó a Cristo por ti, Él te va a dar todo lo necesario para que tú cumplas su propósito en Él. Oremos en esta hora. Padre, confiamos en ti. Creemos que tú eres nuestro sustento, nuestro proveedor, y que toda dádiva, todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Estamos confiados en ti. Sabemos que debemos con responsabilidad cumplir nuestras labores, nuestro trabajo, nuestro estudio, lo que tú nos has puesto a hacer, Señor, y lo hacemos para la gloria tuya. Pero nuestro sustento, nuestra provisión, nuestro mantenimiento, lo que necesitamos para el día a día, Señor, te lo entregamos en tus manos, sabiendo que tú eres un Dios fiel y verdadero, y que tú cumplirás tu palabra, y cumplirás, Señor, cabalmente lo que has dicho. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Señor, encomiendo esta iglesia, Padre, para que nuestra confianza esté puesta en ti, para que nuestro sustento siga siendo tú, Señor, y que tu palabra, Señor, halle cabida en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.